Hola, buenos días, bienvenidos a Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre la técnica y el carácter. ¿Qué es más importante? ¿Cómo le pegamos a la bola o la intención que le damos a ese golpe? ¿Qué es lo que realmente nos hace jugar al tenis? Nuestra capacidad del movimiento, que sería de la técnica, o la capacidad de tener una visión que haga que cree el juego. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué ponemos atención en todos los entrenamientos del mundo? En todas las escuelas de tenis del mundo. Ponemos absolutamente toda nuestra atención en el movimiento, en cómo recrear el movimiento de alguna forma perfecto para que el jugador pueda transmitirlo hacia el juego, ¿cierto? En eso ponemos toda nuestra atención. Porque si nos dicen, quiero aprender tenis, nosotros entendemos que él quiere aprender un movimiento. Cosa que está bien. Pero, si ese jugador te dice, quiero aprender tenis, y tú como entrenador ves que aquí tienes una oportunidad de cambiar a esa persona, de darle valor a esa persona de manera completa, de manera entera, de manera, ¿cómo se dice esa palabra? De manera, sí, de manera completa, de manera integral, esa es la palabra. ¿Por qué? Cuando tú intentas solamente enseñar una técnica, está bien que el jugador aprenda ese nuevo movimiento, pero si ese nuevo movimiento no tiene ninguna base, sino la misma base con la que llegó, ese movimiento en un partido nunca se va a ejecutar. Ese movimiento se va a ejecutar cuando tú entrenes el carácter de la persona, cuando tú desarrolles el carácter de la persona. Quiere decir que es más importante generar, ayudar, desarrollar el carácter de un jugador que la propia técnica. ¿Por qué te digo esto? Porque el hecho de pegarle una bola con una bola con la raqueta, yo creo que ya el jugador, la persona que llega a jugar tenis, ya tiene cierta información porque ha visto el deporte. Llega allí porque lo ha visto y quiere recrearlo. De alguna forma, él o ella ya tiene una idea de cómo hacer ese golpe. Tú lo ayudas a desarrollar ese movimiento, pero lo importante es su carácter. Es el carácter lo que va a hacer que ese desarrollo sea integral, sea completo. Entonces, no es tan importante la técnica, lo que es importante es desarrollar un carácter, con lo cual todos los ejercicios deben estar enfocados a eso, deben estar enfocados a generar, a desarrollar un carácter. Y que a partir de esos ejercicios, donde lo principal es desarrollar un carácter del jugador, entonces aprenda una técnica, aprenda un movimiento. Pero la base es el carácter. Ayer estuve haciendo un entrenamiento con un grupo nuevo que tengo. Uno estaba experimentando completamente lo que le estaba explicando, que tenía que pegar a la bola, que no tenía que frenar la raqueta, que tenía que arriesgar, que tenía que ir hacia el límite. Y el otro estaba reacio a eso. Se sentía súper incómodo. ¿Por qué? Porque de alguna forma uno tenía un carácter más desarrollado que el otro. El otro era débil, porque en el momento que le empujé un poco,
Le empujé en el sentido de que lo llevé un poco al límite, de que no podía regresar, ya empezaba a sentirse incómodo y empezaba, parecía un caballo, a recorcoviar porque no se hallaba. Entonces, en ese alumno, ¿qué puede mejorar él? ¿La técnica o tengo que enfocarme en él? Me voy a enfocar en él y ya verán que en 4 meses, porque no lo voy a dejar, lo voy a mantener allí a tope. ¿Qué va a pasar? Que su carácter va a cambiar. Entonces has cambiado una persona. Entonces el deporte realmente es el objetivo del deporte, cambiar a la persona. Porque si tú cambias el carácter de esa persona, su vida mejora, todo mejora. Pero si tú mejoras la técnica, ¿mejora su vida? No. Tiene otra cosa más que hacer, pero no sirve de nada. No aporta nada. Porque ni siquiera en el juego, cuando va a jugar un partido, como sabe un movimiento, pero no sabe de qué va esto, de qué va el juego, en el momento que le empieza a salir un poco mal, ya deja de hacerlo, porque es que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base. Pero si tú le generas un carácter y le dices que tienes que ir a por ello, que tienes que ir a tu límite, que tienes que estar incómodo, porque si no, no estás creciendo, no estás avanzando, entonces llega un partido y se siente incómodo y ya no le importa. Porque entiende que este es el camino. El problema es que no sabemos cuál es el camino. No enseñamos el camino a los jugadores. Les enseñamos que tienen que hacer un movimiento, pero realmente, ¿qué pueden hacer ellos con un movimiento sin ninguna base, sin ningún porqué? Pero si tú le das ese porqué a través de la focalización, de la anticipación, de todos estos aspectos que hemos hablado anteriormente, entonces el jugador entiende que hay un montón de cosas por descubrir. Y ese montón de cosas por descubrir significa que empieza a tener confianza. Porque sabe que está avanzando. Aunque no le salga del todo, sabe cuál es el siguiente paso. Y eso le da visión, eso le da objetivo, eso le da movimiento. Entonces ya no tienes que poner tanta atención en el movimiento porque él mismo lo va a crear. Tienes que dar referencias, sí, por supuesto, pero referencias. No tanta técnica y tanta estructura de movimiento. El juego no tiene estructura. El juego es un juego. Y lo único importante es que el jugador esté completamente en él. Y para que esté completamente en él, tiene que estar accionando constantemente. Y eso lo tiene que aprender. Y eso lo hace a través de mejorar su carácter. Cuando mejora su carácter, la acción va a ser permanente. Va a ser continua. Y si es continua, es que el límite, no hay límite. Porque si es continua, no hay límite. Es como un toro que no lo puedes parar. ¿Y qué es más importante? ¿Eso o tener un movimiento? Es más importante eso, porque ahí es que estás cambiando a la persona. Ahí es que el deporte está haciendo su deber. El deporte por sí nos da una disciplina, pero si lo llevamos más allá, nos da un carácter, nos da otra forma de vida, otra perspectiva. Ya entiende un niño, imagínate un niño que entiende que tiene que desarrollar su carácter, que tiene que estar en la acción continua porque eso lo va a hacer mejorar. Imagínate cuando llegue al colegio, imagínate cuando llegue a cualquier lado, imagínate cuando sus padres lo suelten y se vaya a otro país. Imagínate, ¿qué va a pasar? Que has creado una bestia. Pero eso lo creaste tú. Eso lo hiciste tú como profesor, imagínate. Entonces, cada alumno es un mundo, es una oportunidad. Entonces cada clase, cada minuto es algo que es irrepetible y que tú como entrenador puedes ayudar, porque eso lo va a cambiar a él y vas a cambiar una vida, estás cambiando y estás alimentando el deporte, estás alimentando el tenis. Imagínate que todos los entrenadores del mundo estén en esa visión. ¿Quién se va a ir al pádel? Nadie. ¿Por qué me voy al pádel si aquí hay montones de cosas por desarrollar?
Se van al pádel porque no encuentran eso, porque encuentran un movimiento que no saben para qué es. Y cuando van al torneo o al partido, no saben cómo implementarlo. Se les hace complicado, no tienen ninguna visión, ningún objetivo. Solamente ven que hay un marcador que va y sube y baja, que gana y pierde. Entonces dices, bueno, entonces me voy a otro que es más fácil, que al final lo puedo manejar mejor y es lo mismo. Tenemos que actuar. Y actuamos dejando de un lado, no de un lado, pero dejando de priorizar el movimiento. Prioriza a la persona, prioriza en su carácter, porque eso es lo que lo va a mantener aquí. Eso es lo que va a hacer que continúe todos los días aquí. ¿Por qué? Porque le estás dando una visión, le estás dando un objetivo. ¿Y qué persona? Dígame sinceramente, ¿qué persona le das un objetivo como es pegarle a un cono y le das un tiempo definido y le enseñas cómo se hace? Es que la persona va a estar ahí hasta que eso ocurra. Imagínate así con todo. Pero porque hay una visión, porque hay un objetivo. Pero si lo que hay es un movimiento que no tiene ningún valor, si no tiene cabida dentro del juego, si no le enseñas para qué es lo que debe buscar en el juego. Entonces, lo importante siempre es dejar enfatizar tanto en el movimiento, dejar de enfatizar tanto en la técnica y focalizar nuestra atención en desarrollar ese carácter del jugador. ¿Cómo? Con los aspectos que he dado anteriormente. Dándole objetivo, dándole visión, haciendo que focalice, haciendo que ponga la atención donde tenga que poner la atención. Y una vez que tiene la atención en ese lugar, accionar con todo lo que tiene, con toda su fuerza. Nada de controlar la fuerza. Él tiene que experimentar todo eso. Tienes que experimentar quién es. No tiene que controlarse para no saber nunca quién es. Así que este video lo dejo aquí porque es importantísimo comprender esto. Abandonemos de manera parcial el movimiento. El movimiento lo necesita, no estoy diciendo que no. Pero lo primordial es el carácter. Es esa acción permanente que hace que el jugador se transforme y por ende transforme el juego. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.